por la equidad de género y el desarrollo sostenible. Estar listo para cualquier terreno es clave. La altura es trascendental para alcanzar el mejor desempeño. La velocidad es importante para mantener la trayectoria precisa. La postura y la elegancia deben ser implacables. Soy Nicolás Lapenti, ex tenista profesional y ahora un catador de SUVs. ¿Estás listo para conocer un SUV de pura cepa? Estamos seguras de que la reactivación económica y social de la región se logra a partir de las miradas infinitas, integrando e impactando con mejores prácticas, liderazgos colaborativos y tejidos humanos. Recibimos al panel titulado Camino a la Igualdad, Buenas Prácticas Empresariales, en el que nos acompañará Mónica Heller, Cristian Rivera de Ecuador y Jorge Izquierdo de Ecuador como moderador. El Women Economic Forum en esta edición 54 ya se ha dado en diferentes países y hoy tenemos el gusto de que sea en Ecuador. Ecuador, para muchas de las personas que conocen, está situado justo en la mitad del mundo y estamos privilegiados por el clima que tenemos acá. De hecho, le llaman los 4 mundos a Ecuador y tenemos unas ciudades muy bonitas y muy preciosas y a todos les quiero hacer una cordial invitación para que algún momento ustedes nos puedan visitar. Dentro del WEF, del Women Economic Forum, para nosotros es muy importante conversar de temas con las personas que hacen propiamente el país, que hacen el Ecuador, con su esfuerzo, con su trabajo. Por eso, el día de hoy, yo quisiera presentarles a una panelista, a una persona excepcional, que va a compartir con nosotros el día de hoy. Quisiera presentarles a Mónica Heller. Es empresaria y cuenta con una larga trayectoria al frente de varias compañías íconos ya en el país. Tiene mucha experiencia en el tema de negocios y ha llegado a convertirse en una líder que es referente para las nuevas generaciones. Ella tiene bastante experiencia en el emprendimiento y en la innovación y en agregar también valor a productos y a servicios. Les cuento que ella es directora financiera del Hotel Dal Carton en Quito y es desarrolladora y promueve también en la zona de Las Mariscal y es directora e inversionista de varias otras empresas. Actualmente es directora de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara de Turismo de Pichincha y de la Cámara Ecuatoriana Israelí. Para mí es un orgullo poder tenerte, Mónica, en esta conversación el día de hoy. ¿Cómo estás, Mónica? Muchísimas gracias, es un gusto y un honor estar aquí. Excelente. Mi estimada Mónica, yo quisiera primero saber tu apreciación sobre cuál crees tú que han sido los ejes que permiten o han permitido tener un diferencial en la empresa en Ecuador. Hay un proceso para llegar aquí. Yo te diría que la primera etapa es una etapa de educación y de educación con seriedad. O sea, hay que adquirir las herramientas, hay que formarse, hay que estudiar, hay que tener las herramientas adecuadas que te permitan trabajar en lo que tú has decidido, hay que tener el criterio, hay que tener la visión, hay que tener en general una formación. Es muy difícil hacer este recorrido si no tienes
una base y una estructura. Entonces yo soy fiel creyente en la educación formal. Por supuesto hay muchísimos casos de éxito que no tienen la educación formal, pero yo sí creo que es importante y creo que hay que darle su espacio y creo que hay que poner el esfuerzo desde el colegio en adelante. Creo que hay que buscar una formación que va más allá de lo académico. Adicionalmente, creo que hay que estar actualizada en la evolución y los cambios del mundo. Creo que hay que conocer las noticias, creo que hay que mantenerse vigente en los temas tecnológicos, a pesar de que a mí en lo personal me cuesta muchísimo, pero hago un gran esfuerzo por mantenerme, por saber lo que está pasando, por entender cuál es la realidad del mundo cada día, porque eso te permite trabajar de mejor manera, te permite entender cuáles son los nuevos apetitos, para dónde van las tendencias y te permite finalmente acomodarte en tu empresa en esa dirección. Te permite sobrevivir. Creo que el temple es muy importante. Creo que el mundo del trabajo es un mundo difícil, es un mundo hostil y más para las mujeres. Desafortunadamente, aunque hemos hecho progresos importantes en el Ecuador sigue siendo un país tremendamente machista, sobre todo a los niveles más altos de la jerarquía corporativa. Hay un techo de cristal. Y si no tienes el temple, si no tienes la personalidad para aguantar los embates, se vuelve muy difícil. Creo que el carácter para tomar decisiones no siempre es fácil. Hay decisiones muy duras, muy tristes. A veces los empresarios nos vemos en situaciones donde no hay soluciones fáciles. El mundo imposible donde lo que hagas tiene repercusiones terribles para alguien. Pero hay que tener el carácter para hacerlo. Es parte de la definición del cargo y del puesto y hay que entender que es así y hay que afrontarlo. Creo que es muy importante ponerle el esfuerzo. Yo siento que gran parte del recorrido es capacidad, pero gran parte es esfuerzo. Hay que estar dispuesto, hay que tener los sueños clarísimamente identificados, hay que tener objetivos, hay que trazar las rutas para llegar a esos objetivos, hay que tener la capacidad de replantear esos objetivos y esas rutas todo el tiempo, porque uno tiene derecho a haberse equivocado, a lo que no tienes derecho es a vivir permanentemente equivocado. Hay que tener la humildad para replantear y para encontrar lo que quieres hacer. Hay que tener una capacidad de aguante para los fracasos. Yo creo que gran parte de lo que te pasa en el mundo del trabajo es que tienes fracasos. Y es parte de la ruta, es parte del camino del éxito. Hay un proceso formativo en los fracasos, hay un proceso de endurecimiento y creo que es importante entender que los fracasos son parte del ejercicio, pero que no te puedes dejar vencer. Hay que ser resiliente, hay que poder recuperarse de esos embates. En definitiva, creo que es un cúmulo de cosas. Excelente, Mónica. Yo realmente al leer tu bio me admiro de todos los roles que tienes y todas las tareas que sin duda tengas que cumplir en el día a día. Yo quisiera hacerte una pregunta para que tú me ayudes a verlo desde el punto de vista como empresaria. Tú como empresaria, ¿qué crees que el Ecuador debería hacer? ¿Por dónde empezar con este tema de las políticas de igualdad de género? Creo que lo primero es que hay que definir qué exactamente es igualdad, qué es lo que estamos buscando. Y creo que no podemos imponerlo por ley. Creo que si va a ser de larga duración, si va a perdurar en el tiempo, necesitamos entender que esto no puede ser el resultado de una imposición por ley, sino tiene que ser el resultado de una verdadera meritocracia, donde las personas se ganen sus espacios por su capacidad, por su formación, por lo que puedan aportar en esa posición y no porque hay una cuota que llenar. Es importante dentro de ese contexto dar igualdad de oportunidad, porque no necesariamente lo que estamos viendo es falta de capacidad. Creo que en muchísimas ocasiones hay una falta de oportunidad. Entonces creo que para que esto tenga norte, para que tenga asidero, para que el Ecuador de verdad pueda convertirse en un referente, primero necesitamos definir claramente qué es lo que buscamos. Segundo, necesitamos de entender cómo lo logramos, que en mi opinión, como te decía, no puede ser un tema de imposición, tiene que ser un tema de proceso donde hay una meritocracia, donde quien ocupe sus posiciones sea la persona que verdaderamente esté en mejores condiciones para ocupar esa posición o ese cargo. Y creo que como país debemos fomentar la educación en la siguiente generación. Nuestras niñas, nuestras jóvenes tienen que ser mejor formadas, tienen que tener más estructura, tienen que estudiar carreras que sirvan para el futuro.
En inglés hay un término que se llama STEM, que son carreras que tienen una formación numérica, científica, y es muy importante porque esas son las carreras que hoy lucen como más prometedoras al futuro. Y creo que en el Ecuador la gran mayoría de nuestras niñas no escogen esas carreras porque o no han sido orientadas a eso en sus familias o en sus colegios, o porque no se sienten capaces. Y ese es un cambio de fondo que necesitamos hacer como sociedad. Nuestras niñas tienen que sentirse absolutamente capaces de estudiar cualquier cosa, lo que su corazón y su mente deseen. Necesitan hacerlo bien, necesitan prepararse para el futuro, necesitan tener las herramientas que les permitan esos accesos y esas oportunidades si este es un proyecto de país a largo plazo. Necesitamos hacer cambios de fondo, cambios estructurales, cambios culturales. Necesitamos que nuestras nuevas generaciones reciban un mensaje diferente. Excelente, Mónica. Yo veo como mujer tú has logrado ser un referente para muchas personas aquí en el país. Muchas gracias. Mónica, ¿qué les dirías tú a otras mujeres que igual son un referente en el país? ¿Qué deberían hacer estas mujeres para guiar al resto de personas en las organizaciones, en las empresas? ¿Qué recomendación harías tú, Mónica? Primero te agradezco con mucha humildad tu calificativo de referente. Lo tomo como un gran cumplido y lo agradezco. Ha sido un recorrido largo, con éxitos y con fracasos. Y con un aprendizaje maravilloso. Y la primera gran lección es que tan importante como el objetivo final es que el proceso, que el camino sea feliz, sea agradable, no sin problemas, porque eso es impensable, pero que el promedio, que el final sea feliz y sea bueno. Tú me preguntas qué es lo que las mujeres que han tenido la virtud o la suerte de llegar a conseguir deben hacer. Lo primero es que tienen que entender que tienen una obligación con la siguiente generación. Tenemos que cuidar de nuestras hijas, tenemos que cuidar de nuestras niñas, tenemos que cuidar de nuestras sobrinas y nuestras nietas. Si no les abrimos el camino, si no les dejamos la puerta abierta, nosotros hemos cruzado un umbral con muchísimos problemas, en una sociedad tremendamente machista, y machista sin reconocer que es machista, lo cual lo hace inclusive más difícil. Necesitamos allanarles el camino a la siguiente generación, necesitamos hacer mentorías, necesitamos hablar con ellas, necesitamos impartirles confianza, necesitamos mandar mensajes de que sí es posible. Necesitamos enseñarles a cuidarse y a quererse a sí mismas, a formarse, a dedicarle el esfuerzo. Necesitamos que nuestras siguientes generaciones tengan convicciones profundas para que puedan aguantar los embates. Y esa es la obligación de quienes ya lo hemos hecho. Recae sobre nosotros, absolutamente. Excelente, excelente, Mónica. Yo te agradezco muchísimo por tu participación, por las preguntas que has podido contestar. Yo quisiera, Mónica, también presentarte aquí en el panel. Estamos conversando con Cristian y también a las personas que nos escuchan. Quisiera que conozcan un poquito más sobre Cristian. Cristian es un emprendedor que trabaja en temas de recursos humanos y también es experto en tecnología, es decir, ha podido manejar las dos formaciones en tecnología y en psicología. Y él forma Kuder y consigue que esta compañía Kuder esté dentro de las 100 empresas mejores de startup de Latinoamérica. Les cuento que han tenido varios reconocimientos. Por ejemplo, está dentro de las 9 mejores startups del país y han trabajado muchísimo en programas de escalamiento. Justamente Google Form Startup son las empresas que se han fijado en este emprendimiento que maneja Cristian, ahora sin duda una gran empresa que está en varios países. La formación, como les decía, de tecnología y de psicología industrial la complementó con un MBA que estudió justamente en Latinoamérica. Por eso quisiera presentarles a Cristian, que él se reconoce también como una persona que se ha construido en el campo, es decir, ha ido emprendiendo y ha ido detallando este camino para otras personas que hacen emprendimiento también. Cristian, te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Jorge. Muy contento de estar por aquí. Excelente. Mi estimado Cristian, yo quisiera hacer
que tú nos puedas comentar de inicio, ¿cómo es hacer un emprendimiento en el país? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre esto? Bueno, en primer lugar, quisiera mencionar que me he quedado un poquito sorprendido del criterio de Mónica. Me ha hecho reflexionar sobre algunas cosas que a veces parecen muy difíciles tratar en el día a día, ¿no? Me quedo con esto que dijo que no importa si estábamos equivocados, pero es momento de cambiar y es momento de reconocer que existe una equidad de género y qué rol activo tenemos nosotros dentro de ese propósito. Así que después creo que puedo comentar unas cosas al respecto. Y con respecto a tu pregunta, nada, un camino hermoso. Esto me ha llevado a conocer bastante, a aprender bastante. Creo que hay una deficiencia de emprendedores en Ecuador, a pesar de que nuestros indicadores internacionales de emprendimiento suelen estar normalmente por arriba. Sin embargo, creo que todavía falta conformar nuevos ecosistemas y estos años comienza a sentirse un poco más interesante el camino de emprendimiento, ¿no? Desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista de conocimiento, comienza a haber otra dinámica. Latinoamérica está teniendo como un crecimiento inédito que no habían en otros años con respecto al monto de capital que ha logrado los emprendimientos hoy por hoy. Así que son buenas noticias para los que hemos tomado este camino y mi invitación a que continuemos haciéndolo. Excelente, Cristian. Veo que este camino que tú mencionas en el emprendimiento, en la formación de empresas, tiene una relación directa con la tecnología. Yo quisiera saber si tú nos podrías orientar si la tecnología, como tú la visionas y las implementas, ¿crees que ayude esto en la equidad de género, a dar las mismas oportunidades a hombres como mujeres? ¿Cómo ves que la tecnología puede aportar en esto? A ver, difícil pregunta, pero existe una respuesta ante esto, ¿no? La tecnología ha crecido de forma exponencial en los últimos 50 años de la humanidad y la tecnología es una herramienta en realidad que nos permite hacer disrupción y que nos permite crear formatos nuevos que antes no existían. Sí tiene definitivamente un rol potente la tecnología en estos nuevos propósitos que el mundo se está planteando. En este caso puntual, la equidad de género. Yo veo que se puede hacer disrupción, es decir, en lo que puede aportar la tecnología es en hacer disrupción, porque la forma misma de la tecnología nos ayuda a poder hacer las cosas distintas a como las hacíamos antes, ¿no? Si es que yo para hacer contabilidad antes necesitaba un cuadernito y un lápiz, ahora no solamente que automatizo en un computador, sino que además propongo hacerlo de forma distinta. Eso es en donde me ayuda la tecnología. También en la automatización, obviamente, me ayuda a automatizar procesos y en la masividad. Eso es importante. Entonces, ¿cómo conecto esto yo con la equidad de género? Específicamente, digamos que la inteligencia artificial es parte de la inteligencia artificial es parte de la tecnología, así que aquí existen esfuerzos interesantes, esfuerzos notables con respecto a qué puede hacer la inteligencia artificial para la equidad de género. Existe modelos matemáticos que comienzan a identificar cuando un proceso de selección de personal, por ejemplo, en una compañía, nos puede aportar. Evidentemente ha habido una evolución, porque la inteligencia artificial también logra atrapar los sesgos de la humanidad. Y te puedo comentar ahí como una anécdota que una de las tecnológicas más grandes del mundo construyó un modelo tecnológico, un algoritmo matemático para poder seleccionar a personas y comenzó este modelo
a sesgar a mujeres, ¿no? Es decir, solamente a calificar a trabajadores hombres, varones, en ciertas regiones de Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, esto nos puede ayudar a mejorar la forma de cómo contratamos personal, también exige una evolución. Así que hoy en día hay institutos de ética de inteligencia artificial precisamente para poder eliminar el sesgo, es decir, que estos modelos matemáticos no atrapen el sesgo que los humanos tenemos. Y hoy en día esa es la lucha que hay hoy por hoy. Un algoritmo matemático debería poder seleccionar personal, pero sin sesgos de sexo, raza, religión, etc. Definitivamente sí es un aporte, pero es una lucha todavía que está en la que la tecnología se encuentra. Excelente, Cristian. ¿Y tú qué podrías recomendar a las empresas para que en los procesos de selección pierdan este sesgo? ¿Cuál podría ser tu recomendación? Bueno, nosotros hemos hecho, para serte honesto, no participamos, o sea, no es que hemos estado nosotros activamente bajo este propósito, pero siempre estamos totalmente predispuestos y disponibles para poder hacer, para poder actuar frente a este nuevo propósito mundial. Y sí hemos hecho algunos ejercicios con algunos clientes. Por ahí un par de clientes grandes, una de las empresas más grandes del país, decidió seleccionar sin fotografía. Entonces, esto es como esto que parecería obvio ya una vez que tú te pones frente a una visión humana. No todo el mundo lo hace, no es fácil, y decidieron eliminar la fotografía. Puede haber, hasta aquí yo creo que las empresas hasta pueden tener la buena intención, quieren tener las buenas intenciones de hacer esto. Pero ¿qué herramienta me apoya para seleccionar? Si yo quito la fotografía, ¿qué herramienta tengo ahora para poder seleccionar? Ahí es donde nosotros hemos hecho los esfuerzos de construir nuestra herramienta, nuestro producto, para que tú puedas ver el perfil de personalidad sin necesidad de saber qué tipo de género tiene y entender cuáles son sus habilidades. Curiosamente, dentro de nuestra empresa, Encuder, nosotros utilizamos obviamente nuestra herramienta, nuestro test psicométrico para entender cuáles son las habilidades, cuáles son los skills de la persona. Y la verdad es que de forma natural nosotros hemos eliminado fotografías, hemos eliminado este rapport inicial que suelen hacer las compañías y solamente nos fijamos ya en los primeros insumos que son la evaluación, qué es lo que nos está arrojando. Y después nos fijamos si es que es hombre, mujer, lo que fuera. Lo que nos interesa es entender primero las habilidades. Esto que decía Mónica, ¿no? Que este cambio sea por meritocracia, que no sea un cambio por decreto. Eso, primero, no se puede. Y segundo, creo que no es lo correcto, sino que logremos la meritocracia. Y esta es un poco los esfuerzos que nosotros hemos hecho para poder identificar las habilidades de las personas, cuáles son esos skills y comenzar a tomar una decisión desde el talento de las personas, independientemente de cuál pueda ser su género. Excelente. Cristian, ¿nos podrías contar un poquito si has tenido implementadas algunas buenas prácticas? ¿Cómo la metodología también tiene esta relación con la equidad de género? A ver, te cuento que digamos que nosotros como buenos emprendedores, comenzamos a explorar cuáles son los modelos de personalidad existentes en el mundo y en efecto la rueda estaba inventada, no teníamos nosotros que crear un modelo y el científico en el que nosotros basamos nuestra herramienta es alguien que era feminista. En realidad se llama William Moulton Marston. Hay una película incluso sobre él. Esto en realidad lo descubrimos luego. No es que, no quiero mentir, no es que nosotros dijimos, sí, vamos a buscar algo que realmente promueva el talento per se, o promueva el talento de las mujeres, pero después nos dimos cuenta, cuando ya exploramos un poco más su biografía, es alguien feminista, así que él encuentra algo hermoso, ¿no? Él encuentra que las mujeres tienen mayor energía psicológica que los hombres. Entonces, esto es importantísimo, es clave explicar a todo el mundo,
cómo es la personalidad de los seres humanos, porque si bien es cierto, hay un propósito de equidad de género, hay que explicar también que existen diferencias entre los hombres y las mujeres por su propia naturaleza de ser. Entonces él descubre eso, hay una energía psicológica que se ve con mayor fuerza dentro de las mujeres, y él dice, bueno, está bien eso, en los hombres descubre otro tipo de cosas, así que él dice, yo quiero reconocer esa fortaleza de las mujeres sin que se pierda su feminidad. O sea, él comienza a destacar esto, ¿no? Es decir, sin que se pierda su naturaleza como mujer. Así que él crea un personaje de una mujer bella, con mucha fuerza, con mucha valentía, es decir, que él dice que pueden estar juntas esas dos cosas, y aquí es donde se crea el personaje de Wonder Woman. Él fue el creador del cómic Wonder Woman, y esto es lo que hasta ahora nosotros en realidad es más vigente que nunca, ¿no? Es decir, la personalidad de los seres humanos no ha cambiado desde nuestro origen hasta el sol de hoy, así que estas son características que existen todavía en las mujeres, y eso ha sido como un tema anecdótico, por decirte, Jorge, lo que nosotros nos hemos encontrado y cómo vamos descubriendo esas habilidades, esos skills de hombres y mujeres ya dentro de la cancha laboral, ¿no? Excelente, Cristian. Oye, muchísimas gracias. Nos dejas con muchos temas para indagar, para profundizar, pero creo que el factor común que nos ha apuntado en esta conversación es justamente el tema de la equidad de género. Quisiera, Mónica, si es que tú, luego de esta conversación con Cristian y de tu participación, quisieras dejarnos un mensaje, algún camino, cosas claves que podamos todos seguir. La situación de las mujeres es muy difícil, porque como bien decía Cristian, hay un tema de esencia que nos diferencia de los hombres. Sí hay un tema de maternidad, sí hay un tema de cuidar a los hijos, sí hay un tema de llevar la casa, de llevar el hogar, de llevar la familia. Y eso hace que reconciliar los dos mundos y las dos labores sea muy difícil. Tienes que ser mamá, esposa, líder de hogar, y tienes que ser mujer trabajadora, emprendedora, etcétera, hasta el punto al que tú quieras llegar. Reconciliar eso es el gran reto de todas las mujeres. Lo deben haber oído 1 y 1000 veces, y todas lo enfrentamos. La pregunta es cómo lo llevamos, hasta dónde queremos ir, cómo vamos a reconciliar esas posiciones. Es difícil ser mujer, es difícil porque hay muchísima rivalidad de las mismas mujeres y normalmente de las mujeres cercanas a ti. La rivalidad femenina es uno de los temas que tenemos que enfrentar como sociedad para poder avanzar, para poder desprendernos de esas cargas históricas y de esos machismos que pesan y de esas inequidades que vivimos en el mundo laboral y en el mundo familiar. Necesitamos sincerar la conversación. Creo que no debemos hablar de empoderamiento. Ese es un término que a mí no me gusta porque no significa nada y porque no tiene un fondo que yo considero tiene valor. Creo que tenemos que hablar de oportunidades, tenemos que hablar de formación, tenemos que hablar de mejores prácticas culturales, de reprogramar a nuestras siguientes generaciones. Creo que tenemos que cuidar a nuestras siguientes generaciones. Creo que es obligatorio como país entender que ese es uno de los grandes retos a futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a plantearles esta dinámica? ¿Cómo van ellos a resolver el equilibrio familiar? Porque una de las posibilidades importantes es que se reparta la responsabilidad en la crianza de los hijos, en el tema, digamos, de llevar la casa, que hoy es uno de los pesos importantes que las mujeres tienen que llevar. Yo soy admiradora tremenda de la mujer ecuatoriana, porque la mujer ecuatoriana es Wonder Woman, Cristian. Las mujeres ecuatorianas son fabulosas, son estupendas, hacen todo lo que tienen que hacer y más, y son poco reconocidas. Así es que si yo tengo que dejar un mensaje final es: reconozcámosle a la mujer su valor, pero no porque la ley lo exige, sino porque lo merece, porque hace muchísimo. Démosle la oportunidad, ayudemos a las siguientes generaciones a encontrar la formación que le garantice el éxito, reconozcamos que hay un problema cultural endémico de fondo, luchemos contra esos techos de cristal, contra esos
clubs de hombres, como se dice en inglés, the boys clubs, donde finalmente aceptan a las mujeres, pero solo hasta cierto punto, para cumplir la cuota, para que luzca bien, pero no porque hay en realidad un interés en generar esas equidades. Necesitamos avanzar. El Ecuador ha recorrido un gran camino, creo que hemos hecho un gran progreso, pero todavía nos falta. Excelente, Mónica, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, quienes me están escuchando el día de hoy. Me encanta estar aquí. Quiero empezar este espacio haciendo un agradecimiento y honrando la labor que está haciendo Web Ecuador en esta posibilidad de seguir potencializando el liderazgo, el empoderamiento en las niñas, adolescentes y en las mujeres de nuestro país y en la sociedad. Un honor para mí ser parte de este espacio. Quiero presentarme cortito, soy Pamela Pita, arquitecta estratégica de recursos humanos y también Business Partner para Latinoamérica de Intercultures. Intercultures es una compañía de origen alemán. Su foco, potencializar la justicia, la diversidad, la equidad y la inclusión en el mundo de manera global. Así que muy contenta de estar aquí. ¿Y cuál es el tema que vengo a contarles el día de hoy? El tema es el camino a la igualdad y también buenas prácticas a nivel organizacional y empresarial. Entonces, antes de empezar, quisiera recordar algunos datos que son importantes y que son relevantes cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión. Primero, recién la International Labour Organization en el año 2020, que es un estudio muy reciente, ellos nos dicen que el 60% de las compañías que decidieron incluir la diversidad, la equidad y la inclusión en su estrategia tienen mejores resultados que las que no. También nos muestra este estudio que las compañías que decidieron incluir la diversidad de género en sus board directivos tienen un 15% más de beneficios y un incremento del 20% en los resultados. Si se comparan con compañías que están haciendo, que son su competencia en el mercado. Y hay un dato que también es bien interesante, que lo saca Forbes en el 2018, y es ya no necesariamente los estudios de equidad de género. Porque lo que nos sucede es que hay leyes en los países, hay mayor profundidad, nosotras las mujeres somos mayoría en el mundo y somos la voz que tiene minoría. Y esto ha hecho que haya más investigación, más profundización, más data en el mercado que podamos utilizar. Pero también Forbes nos dice, por ejemplo, en este estudio, que los equipos que tienen diversidad generacional y que tienen también diversidad de género tienen el 87% más de efectividad en su toma de decisiones. Me parece fabuloso. Y también un factor importante, lo hacen en un tiempo mucho más rápido, por lo menos 2 veces más eficientes que otros equipos cuando tienen esta diversidad. Este camino lo hemos venido manejando entre todos en las organizaciones y también en la sociedad, y es fantástico lo que estamos logrando a nivel Latinoamérica y a nivel global. Ciertos países con mayor nivel de madurez y mayor avance. Sin embargo, todavía tenemos datos que nos hacen sentir que tenemos que dar un nivel adicional de ejercicio, de empoderamiento, y ahí un criterio crítico es importante para que podamos realmente retar lo que necesitamos hacer e inspirar a los tomadores de decisión en las organizaciones para dar el paso, para atreverse o para ir a niveles mucho más robustos de madurez en diversidad, equidad e inclusión, y también incluyendo la justicia como parte de ese business case. Y lo que nos dice la International Labour Organization en el estudio 2020 también es que, fíjense que en el 1991 el ratio de hombres y mujeres en Europa era del 70-30. Y hemos pasado alrededor de 30 años ya y solamente subimos 5 puntos. Es decir, que todavía tenemos un camino por recorrer. También la presencia de las mujeres en los board directivos todavía tiene un ratio 80-20, sigue siendo minoritaria y en la mayoría de los casos cuando suben en posiciones de alta dirección son hacia posiciones más que no están en el core del negocio y que tampoco tienen demasiada relevancia. Entonces, esta es una de las preocupaciones adicionales. Así que con este camino que todavía tenemos por recorrer, quiero contarles, si estás interesado en empezar en este camino a la igualdad, cuál es la ruta y con buenas prácticas que pueden ser interesantes para ti. Y aquí voy a empezar a correr mi presentación. El camino hacia la igualdad. Entonces, el primer elemento que es clave es el diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Vamos a hacer una foto de dónde estamos hoy con respecto a la equidad, la diversidad y la inclusión en la organización, incluyendo la justicia.
¿sí? Y aquí les quiero contar, hay varias herramientas a nivel de Latinoamérica. Una de estas son las webs como ONU Mujeres, también está Equales en Colombia, que tiene una fuerza importante en Latinoamérica. Y a mí me encanta mucho el Global Diversity, Equity and Inclusion Benchmark, que es una herramienta global. Y algo interesante es que no se basa solamente en estadísticas de compañías multinacionales o locales, sino que es más universal. Es transversal a nivel global, es decir, no importa si estás en Latinoamérica o estás en otro país, la riqueza de esto es que ya no te comparas solamente con mercados de Latinoamérica. En varios espacios como en LGBTIQ+, tenemos mayor robustez y madurez y experiencia, ¿sí? En la neurodiversidad también, por ejemplo, en mercados como España, como Inglaterra, y podemos nutrirnos y mirar cuáles son esas buenas prácticas y cómo estoy, en qué nivel hoy de la práctica en mi organización. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta que ayuda hoy a las organizaciones? Para comprender la profundidad que tengo, la amplitud de las prácticas de diversidad, equidad e inclusión. También mirar cuál es el estado actual. No importa si no tengo todavía una estrategia y una ruta definida, si he hecho solamente ciertos workshops. Ya vamos a mirar un poquito brevemente cómo funciona. También es el punto de partida para determinar mi estrategia alineada a las necesidades del negocio. Todas son diversas, no podemos hacer un copy-paste de una compañía en otra, por la diversidad de pensamiento y por los focos del negocio de productos y servicios. Y vamos a hacer una medición constante de la gestión de la diversidad, la equidad y la promoción de la inclusión también dentro de la organización. Entonces, fíjense en cómo funciona brevemente. Tiene 15 categorías divididas en 4 grupos. Estos 4 grupos, ¿cuáles son? Primero, la parte fundacional, donde está la base de la estrategia, visión, estrategia e impacto de negocio. Ahí está el liderazgo y la responsabilidad y compromiso y la estructura de implementación de las prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Luego tienes una segunda categoría, otro grupo, que es el interno, donde está la parte de atracción y retención de personas. Ahí está reclutamiento, promoción y retención, diseño, clasificación y compensación, y también el balance laboral personal y los espacios de flexibilidad y beneficios. Y luego tienes un tercer grupo, que es el puente, es alinear y conectar con otros. Entonces, evaluación, medición de modelos de investigación, las comunicaciones de diversidad, equidad e inclusión, formación y desarrollo, y también conectando el DEI con la sostenibilidad del negocio y de la comunidad. Y finalmente me voy al espacio externo, donde es escuchar y servir a la sociedad desde lo que hago. Comunidad, relaciones gubernamentales, filantropía, desarrollo de servicios y productos, que es clave en este momento. Varias cosas cambiaron después de la pandemia. Tenemos las compras online. Cómo desde ahí primero incluyo en mi fuerza de ventas y en toda mi nómina diversidad de pensamiento, de todas las aristas de diversidad, y luego trabajo en los servicios y en los productos que necesita la comunidad y que necesita la sociedad de manera inclusiva. Marketing y servicio al cliente tiene el mismo desafío y un abastecimiento responsable, que son los proveedores y la cadena de compras que tienen las organizaciones. Entonces, fíjense en que con estos elementos de estas 15 categorías de los 4 grupos, lo que podemos tener es cuál es el nivel que tengo en la organización, en cada una de las prácticas, en cada uno de los grupos. Uno, si es inactivo, es decir, no he iniciado ningún trabajo en diversidad, equidad e inclusión. 2, es un modelo reactivo, tengo una mentalidad de cumplimiento, cumplo, por ejemplo, con el porcentaje de personas con discapacidad y tengo un espacio de crecimiento bastante importante. 3, nivel proactivo, ya tengo una conciencia de la importancia de la equidad, la diversidad y la inclusión. El nivel 4 me lleva a un nivel ya de progreso, es decir, ya tengo de manera sistemática y en los 4 grupos una estrategia sostenida que además va implementándose y se va haciendo un seguimiento importante. Y el nivel 5 es ya tengo prácticas de nivel mundial que en mi negocio hacen sentido y que pueden generar una posibilidad de tener una comunidad mucho más, no solamente diversa, sino inclusiva, que es uno de los mayores desafíos que tenemos como organización. Entonces, fíjense en que vuelvo nuevamente con este camino de assessment y esta herramienta, si ustedes deciden utilizar o las otras, y posiblemente hay otras más en el mercado. Vamos al punto 2. Y el punto 2 es hacer la presentación formal de nuestros resultados al comité ejecutivo y crear conciencia, el awareness de dónde estamos, de cómo me impacta y dónde estoy como organización. Ojalá podamos tener un comité de diversidad, equidad e inclusión,
o un sponsor en ese comité que facilite y que sea el líder de tener esta voz de todas las estrategias de diversidad, equidad e inclusión en la organización. Si eso no está, también hay organizaciones que de manera regional o global están teniendo hoy una posición que definitivamente se encarga y es el responsable de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión y de todos los planes transversales de la organización. Con esta presentación al comité ejecutivo nos vamos al paso 3 y el paso 3 es la construcción junto con el comité de un business case, es decir, todas estas aristas de donde estoy hoy en estos 4 grupos, en las 15 categorías, cómo construyo mi propio business case de negocio, cómo me impacta, cómo me favorece, cuáles son los retos, para ir pensando en el punto 4, que es el codiseño de la estrategia. La estrategia es un journey. Quienes me escuchan y quienes están ya en este proceso saben que no es que yo me quiero volver de la noche a la mañana diverso, inclusivo y equitativo, sino que es un camino, es un proceso. Hay ciertas batallas que hay que ir ganando y también pensando cuál es el liderazgo inclusivo que quiere tener la organización para realmente lograr en donde queremos estar como compañía en términos de igualdad, ¿sí? Y finalmente, cuando ya hemos recorrido ese camino de estrategia, llegar a una implementación, mirar cuáles son los recursos que tengo para implementar dentro de la organización de manera transversal y mirar cuáles van a ser mis mecanismos de seguimiento y de evaluación. Sabemos que lo que no se mide, no sabemos si está yendo bien o mal, así que aquí también tenemos que tener nuestros KPIs en cada uno de los grupos, en las categorías y saber cómo avanzamos para ir midiéndonos cada cierto tiempo cómo está elevando nuestra madurez en el camino a la igualdad. Y aquí, dentro de los 4 grupos, yo elegí uno que tiene que ver con las acciones del grupo interno, particularmente 2 de las categorías, que son la 4 y 5, que tiene que ver con atraer y retener personas. ¿Por qué? Para poder compartir con ustedes, quienes me escuchan hoy también, cuáles son esas buenas prácticas que pueden ser transversales, que no necesariamente están enfocadas únicamente en género y que nos ayudan desde la mirada interna, que creo que es uno de los primeros pasos una vez que hayamos hecho el business case, que podemos empezar a impactar y no son solamente individuales, sino que tienen que estar conectadas en el tiempo, en el proceso, en la estrategia, para mirar cómo las potencializamos y las volvemos parte de la cultura organizacional, que ese es el desafío. Entonces, cuando hablamos de traer y retener personas, es asegurarnos que la atracción, ¿sí? Y todo el reclutamiento que se realice sea desde una perspectiva de la diversidad, de la equidad y la inclusión. Y luego también buscamos, cuando hablamos de retener, que estemos tratando de que en todos los temas de desarrollo, de gestión de desempeño, que trabajamos con otros, también tengamos esas prácticas que nos permiten mayor objetividad y dar las oportunidades reales a la gente. Entonces ahí la primera práctica que quiero compartir es cómo reducimos los sesgos inconscientes. Y para reducir los sesgos, primero, los sesgos inconscientes les quiero decir que son inherentes al ser humano, nos acompañan siempre y todos los tenemos, ¿no es cierto? Porque tenemos una historia de cómo crecimos, nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra adultez, y finalmente nos hemos construido y hemos escuchado ciertas narrativas que hoy nos acompañan. Ahí es importante, el primer sesgo que aparece es cuando tengo la hoja de vida. Fíjense aquí un estudio que se hizo también colaborando con distintas empresas que están haciendo ya implementación de estrategias de diversidad. Digamos que tenemos 4 hojas de vida. Tenemos 3 mujeres y tenemos un hombre. La probabilidad de ganancia de la mujer es del 67%. Pongamos en equidad 50-50. Tenemos 2 hojas de vida de mujeres, 2 hojas de vida de hombres. Generalmente la probabilidad es del 50%. Si tengo una hoja de vida, ¿sí?, de mujer y 3 de hombre, la probabilidad de que gane la mujer es ninguna, 0%. Entonces, mirando estas estadísticas, sacamos la conclusión de si tienes una hoja de vida de hombre y una de mujer, tu probabilidad de ganar es del 33%. ¿Sí? Entonces, necesitamos trabajar en minimizar los sesgos inconscientes para aumentar las probabilidades y tener unos procesos de atracción de talento, de promoción, de decisión mucho más objetivos y que generen mayor oportunidad para las personas, que ese es el desafío importante. ¿Sí? Entonces, fíjense en que dentro de esto, esto es primero los sesgos inconscientes y para eso es, se ve ciegos,
también cultivar el tema de entrenar a las personas en todos los temas de sesgos inconscientes a los tomadores de decisión, hacer smart samples que están muy de moda hoy, estructurar entrevistas. Luego me voy a ir a la segunda práctica, que es los ERG, que son los Employee Resources Group, que son los Diversity Champions, aquellos que tienen un foco en el negocio, tienen algunos elementos que nos ayudan también en temas de misión y visión, son parte de los objetivos de desempeño que tienen, así que esa es la invitación, y son quienes tienen el alma de la diversidad y nos pueden ayudar a movilizar la organización. Y finalmente, para ir cerrando, el inspirar y movilizar, tener role models, espacios como programas de desarrollo femenino interno que puedan cultivar la voz de las mujeres y que puedan tener este espacio de acelerar el readiness de carrera, las posibilidades de tener reverse mentoring también, donde los millennials se conocen con los baby boomers o generación X y viceversa, y hay ese intercambio de práctica. Estas son algunas de las prácticas que comparto hoy y que pueden ser interesantes para que las puedas introducir en la organización. Ha sido un privilegio estar este día con ustedes. Muchísimas gracias.